Efemérides de hoy, martes 4 de junio. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas de Incidentes y de agresión. O sea, a los niños, yo creo que ese es el principio de toda sociedad, proteger a los más desvalidos. Y si hay alguien a los cuales deben ser sujeto de protección por parte de todos, son los niños. Así que hoy yo creo que es un buen día para, pues, recordar que todas las leyes deben estar en función de eso y el país debe trabajar exactamente para eso. Pues no hay nada más triste que ver a un niño infeliz. Yo creo que nosotros como sociedad esa es nuestra labor primaria. Así que hoy recordar pues a todos los niños que han sido víctimas directas o indirectas de situaciones de violación, de situaciones de violencia, de vivir en ambientes enrarecidos, bajo riesgo social. Miren esa estadística que hace un momento les presentamos, José Luis y yo. Pues de cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años en nuestro país, 78 están dando a luz. Pues niñas teniendo niños. Yo creo que eso es preservar los círculos esos infinitos de la pobreza extrema. Vamos a 1942. ¿Por qué? Porque un día como hoy empieza tal vez la batalla más decisiva de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a decirlo uno de los cerebros más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Yamamoto, le dijo al emperador, después del ataque a Pearl Harbor, yo puedo garantizar solamente 6 meses de victorias. Bueno, los americanos, para hacer el payback, para hacer la venganza del ataque a Pearl Harbor y el ataque a Wake, que es poco conocido, pero tal vez una de las batallas más heroicas de todo el Pacífico, pues hacen esa misión del coronel, posteriormente general Doolittle, de bombardear Tokio. ¿Recuerdan esa película 7 segundos sobre Tokio? Que son estos bombardeos que hicieron poco daño, pero hirieron muy en profundidad al imperio japonés. Bueno, ellos deciden atacar el punto más oriental de toda la guerra del Pacífico hasta ese momento del ejército americano, que era esta isla perdida de Midway, ganada durante la guerra hispano-norteamericana en 1898. Bueno, para esa batalla, el ejército japonés planea enviar todo, pues la marina más impresionante que se había visto hasta ese momento. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos tenían un sistema de inteligencia que les había pillado desde hacía rato. AF tiene un problema en suministro en su desalinizador de agua. Así fue el mensaje que captaron. Y de una vez los japoneses lo compraron y dijeron, si invadimos AF hay que llevar agua, porque no tenemos desalinizador. Bueno, el almirante, Chester Nimitz, pues iba a mandar a uno que fue posteriormente un gran almirante, el almirante Spruance, pero no, le tocó a otro, al almirante Chester, pues llevar a cabo esta batalla. Estados Unidos con 3 portaaviones, utilizando a Midway como si fuera un cuarto, van hacia, pues, y pillan a los japoneses en medio de una batalla que duró 4 días. Pues los 4 portaaviones japoneses que fueron hundidos. Aquí, pues el Georgetown solamente fue hundido, que ya había venido, pues, descalabrado de la batalla del Mar de Coral. ¿Qué es lo más importante de esta batalla? Por primera vez, y esta es la primera derrota del ejército japonés en 346 años. Ya después vendrían muchas más. Pero lo más importante es que Estados Unidos estaba tan seguro de su victoria que manda a uno de sus grandes directores, John Ford, filma pues la imagen que ustedes vieron hace un momento, la batalla de Midway, pues filmada por John Ford. John Ford pierde un ojo en esa batalla y esa película gana un Oscar. Posteriormente se hizo esa misma película en 1978, también con el mismo nombre, la batalla de Midway. Lo interesante es que sería, pues, la primera victoria y el primer gran revés del eje, y de ahí en adelante, pues, no sería pan comido, pero sí sería, pues, Estados Unidos de victoria tras victoria con un ejército profesional peleando contra verdaderos fanáticos. Vamos a 1946, porque yo creo que los argentinos deben tener esta fecha como un antes y un después en su historia del siglo XX, y yo creo que de toda su historia. ¿Por qué? Porque un día como hoy, este hombre se convierte en presidente de la Argentina por los próximos 9 años. Bueno, y sería
unos ires y venires, y el peronismo seguiría pues siendo fuerza hegemónica argentina durante los próximos 70 años. Sin lugar a dudas, pues, ¿cómo hay que considerar esta fecha? Bueno, hay desde uno que dijo que si volvía el general Perón, él mismo lo iba a matar con sus propias manos, después de 20 años de exilio. Y todo lo que fue este hombre con esas ideas fascistoides, socialistas, bueno, era una mezcolanza de cosas que la verdad es que era un poco, bueno, era indefinible. Tanto así que el peronismo ahora es un partido de izquierda, para que vean lo que cabía dentro de ese saco. Esta presidencia de Juan Domingo Perón, pues Argentina terminó de ser pues, una de las naciones más favorecidas en todo lo que fueron las dos guerras mundiales, a convertirse casi pues, en una, bueno, en una nación en vías de subdesarrollo. Vamos a 1952, porque hablando de gorilas, miren quién aparece de escena. Coronel José Antonio Remón Cantera. Las elecciones fueron el 11 de mayo, pero hasta el día de hoy se terminó de contar. En esos momentos en los cuales su contendor, su primo hermano, Roberto F. Chiari Remón, que vean cómo era el país en esa época de la patria boba. Pues el señor Remón ganaría con más de 1 millón de votos. Y llegamos a 1 millón de habitantes, pues 7 años después. Cosas que pasan. Vamos a 1961, porque un día como hoy, este hombre, pues, da uno de los mensajes que pone más en alerta a los Estados Unidos, y yo creo que de ahí en adelante las relaciones no volverían a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el señor Castro nacionaliza un día como hoy todos los ingenios azucareros de Cuba. Adivinen quién era el dueño. Esos mismos. Así que, pues, de ahí en adelante las cosas quedarían muy divididas, y en polos muy divididos, pues Estados Unidos anunciaría pues, el embargo contra la isla, y esto es uno de los puntos más álgidos de la negociación entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué pasa con las propiedades norteamericanas en la isla después de 60 años? Eso hay que verlo. Sigamos en nuestro recorrido por la historia, porque un día como hoy, también es un día de esos que marca un antes y un después en el Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque un día como hoy Israel invade el Líbano, sus tropas llegarían hasta Beirut, y el 15 de septiembre pues, sería uno de los días más oscuros de la historia de Israel, porque pues, la masacre de Davila en el Líbano, pues, cuando las tropas israelíes cercan estos dos campamentos de refugiados palestinos y dejan que pues, las milicias cristianas masacren a todos los refugiados. Pues, ¿quién era el comandante en ese momento? Alguien que posteriormente fuera primer ministro, Ariel Sharon. Pero de él vamos a hablar pasado mañana. Cosas más interesantes. Vamos a 1989, porque un día como hoy la soga se templa en Beijing. ¿Por qué? Porque hoy, bueno, antes, vamos a decir que este hombre, pues mientras que en China estaban reprimiendo en la plaza de Tiananmen, en Varsovia, este hombre, Lech Wałęsa, se convertía en el primer presidente electo de Polonia de toda su historia. Y ojo, pues, y con el añadido de ser electo en medio de un régimen comunista, el general Jaruzelski. Pues Lech Wałęsa, pues este soldador del puerto de Gdańsk, que es pues la antigua frontera entre Prusia y, bueno, de Alemania y Polonia, pues, y el hombre que llegaría, pues, es como si fuera que llegara con un martillo y empezara a golpear el muro de Berlín. Bueno, ahí empieza realmente la caída del muro y la desintegración, la implosión de todo el bloque occidental, el bloque oriental. Sigamos con nuestro recorrido por la historia. Bueno, ahí está, lo pasado en la plaza de Tiananmen. ¿Cuántos fallecidos hubo? La represión habla. El embajador británico llegó a decir que había 10.000 muertos y 1 millón de detenidos, que ya saben que las cifras en China son hipertróficas, bueno, pues, todo es hiperlativo allá. Pero la cosa es que estos estudiantes, todavía esta generación, pues tiene escritores, tiene escultores y pintores que lamentan esta represión y todo ese cierre de la válvula de libertad
Pues lo que hablábamos el otro día, que mucha gente cree que libre mercado y libertad política pueden ir de la mano. Bueno, ahí está la mejor demostración que todo esto es una quimera. Vamos a 2011, vamos a terminar aquí. Porque yo creo que esta es una decisión también de la cual Europa debe estar lamentándose hoy día. Pues un día como hoy, la OTAN permite que sus tropas entren en la guerra en Libia con el fin de derrocar a Muammar al-Gaddafi, al perro bravo del Magreb. Bueno, ¿en qué terminó Libia? Pues ahora mismo no se sabe qué es, si un país o una colección de tribus peleándose unas con otras. Ahí está, el perro rabioso del norte de África. Cosas que pasan, cosas de la historia. Todo tiene consecuencias, por si no lo han visto.